Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con el tema de derivación. Vamos a empezar con la definición formal y bueno, también con una idea elemental de lo que es una derivada. En algún momento habíamos visto que si nosotros tenemos la gráfica de una función y un punto dado en esa gráfica, como podemos ver en la imagen, nos interesa saber cuál es la tangente a esa curva en ese punto en específico. Ahora, claramente, una de las formas en las que podemos hacerlo es por aproximación, la idea de límite que habíamos visto, y podemos aproximar una secante, o sea, tomamos algún otro punto y y calculamos la fórmula de la secante. Podemos hacer un punto más cercano. Y si repetimos este proceso en suficientes ocasiones, nos vamos acercando con el punto adicional que vamos tomando al punto original, es decir, en la imagen, cuando vamos aproximando al punto rojo, este punto celeste, pues entonces eventualmente llegamos a la tangente. ¿Y cuál es el asunto? Veamos que eh, dada una función, si nosotros tenemos dos puntos, entonces la pendiente de la secante la podemos calcular. O sea, tenemos dos puntos x0, y0 y x1, y1, donde x0 y x1 son distintos y y1 es f de x1, y2 es f de x2. Entonces la pendiente es a y0 menos y1 sobre x0 menos x1. Claramente aquí necesitamos que los dos puntos sean distintos para que ese cociente no se indefina. Entonces, haciendo o aplicando esta idea, lo que vamos a hacer es considerar la derivada, que es esa pendiente que vamos a poner, y vamos a decir que si f es una función derivable en un punto A, o es una función derivable en un punto A si el límite f de x menos f de a entre x menos a cuando x tiende a existe, y en ese caso pues ese valor se denomina f' de a. Muy bien. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos pensar, como todo gira en torno a A, podríamos pensar que x menos a, que es esa diferencia, hacerla como una sola magnitud y considerar únicamente esa magnitud. Entonces, si nosotros ponemos h igual a x menos a, vamos a tener simplemente por sustitución x igual a más h, y en eso podemos definir de forma alternativa f' de a como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo dividido entre h. Muy bien. Ahora, pensemos en un monomio. O sea, pensemos primero que nada qué sucede si nosotros tenemos a la función f de x igual a x. Ok, entonces calculemos la derivada. F' en un punto a cualquier punto en R, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f' de a va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Pero eso es lo mismo como f de x es x, f de a más h es a más h, f de a es a. Y en este caso, vean que el a en el primer paréntesis, este que tenemos acá, se va a cancelar con este que tenemos acá. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, y eso es 1, eso es idénticamente 1. Entonces tenemos que la derivada de f de x en cualquier punto, o sea, en f de, la derivada de f en a es 1, pero ¿quién es a? A es cualquier punto en los reales. Consideremos otro ejemplo. ¿Qué sucede si en vez de tomar x tomamos x cuadrado? Hagamos el mismo procedimiento. En este caso llamamos g a la función y calculamos g' de a como aquí debió ser g de a más h menos g de a entre h. Pero ¿qué va a hacer eso? Eso va a ser a más h al cuadrado menos a al cuadrado. Podemos expandir
S cuadrado, a más h al cuadrado va a ser a cuadrado más 2a por h más h cuadrado, todo eso menos a. Nuevamente menos a cuadrado, nuevamente el a cuadrado dentro del paréntesis y el a cuadrado fuera de él se van a cancelar. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2a por h más h cuadrado entre h. Muy bien, ahí en el numerador podemos factorizar una h y cancelarla con el término de h abajo. Y eso nos queda que es el límite cuando h tiende a 0 de 2a más h. Y eso es igual a 2a. Entonces vean una cosa, vean que en ambos casos el límite existe. Como el límite existe, la derivada, ese límite es la derivada. También veamos que nuevamente a es un número arbitrario, entonces nosotros podemos pensar que la derivada de la función 2x como una función per se va a ser 2x, o sea, g de x igual a x cuadrado, g' de x va a ser 2x o g' de a va a ser 2a. Podríamos ver qué sucede cuando seguimos x cubo, x4, x a la 5, etc. Aquí necesito un pequeño teorema que asumo conocido, no lo vamos a probar, pero es de álgebra quizá medio elemental, que es el teorema del binomio. Si nosotros tenemos a y b dos números reales y n un número natural, entonces la expansión de a más b a la n va a ser la suma desde k igual 0 hasta n de n escoge k por a a la n menos k por b a la k. N escoge k es n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Ahora, ¿por qué es que estamos introduciendo esto que parece no tener relevancia? Bueno, veamos. ¿Qué sucede si nosotros ponemos f de x igual a x a la n? Entonces, ¿qué sería f'? F' sería el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Y aquí es donde viene, sería a más h todo a la n menos a la n dividido entre h, y aquí vean que este paréntesis que tenemos aquí tiene la misma forma que este paréntesis que tenemos acá, entonces podemos aplicar la misma, podemos aplicar la fórmula que tenemos ahí y nos queda que eso va a ser ese límite. Ahora, eso puede resultar un poco intimidante, pero simplemente tomemos los primeros dos. N escoge 0, eso sería n factorial sobre n factorial por 0 factorial. 0 factorial es 1, entonces quedaría n factorial sobre n factorial, que es 1, y sacamos el primer término, que es a la n. Ahora el segundo término, cuando k es igual a 1, nos da n escoge k, que sería n factorial arriba entre n menos 1 factorial abajo por 1 factorial. 1 factorial es 1, nos queda n factorial entre n menos 1 factorial, n factorial es n por n menos 1 factorial, se cancela abajo y nos queda este n que tenemos acá. Multiplicando a la n menos k, k es igual a 1, entonces a la n menos 1 por h más h cuadrado por esta suma. ¿Por qué sacamos h cuadrado? Vamos a ver la importancia de este factor, pero también vean que aquí podemos sacarlo y h es un número pequeño, h es el valor que estamos haciendo tender hacia 0. Entonces, si nosotros lo elevamos a una cantidad no negativa, va a estar acotado. De hecho, va a estar acotado por 1, porque si asumimos que h es menor que 1, porque el máximo valor que puede ser es h a la 0, que es 1. Y en este caso, ese es el caso. Dado que todos los k son mayores que 2, k menos 2 va a ser mayor o igual a 0. Muy bien. Hacemos básicamente lo que hacemos. Ahí faltó el símbolo de límite,
pero lo que hacemos es que el a a la n dentro del paréntesis cancela el a a la n que está fuera del paréntesis, y aquí tenemos h cuadrado, podemos factorizar un h y cancelarlo con este de abajo, y nos queda nada más n por a a la n menos 1 más h por esa suma. No nos interesa qué es esa suma, lo que nos interesa es que la suma está acotada. O sea, eso no puede ser más grande en magnitud que esta cantidad que tenemos acá. Entonces tenemos algo que va para 0 multiplicado por algo que está acotado. Entonces esta segunda expresión, por muy compleja que parezca, en realidad va a ir para 0, y el límite lo que nos da es n por a la n menos 1, o podemos decir la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Muy bien. Resulta que tenemos un resultado inmediato de la definición de derivada, y es que la derivada es continua. ¿A qué nos referimos? Si f es diferenciable en a, entonces f es continua en a. Y nuevamente, si f es diferenciable en todo lado, entonces f es continua en todo lado. Eso quiere decir que las derivadas de los polinomios, por ejemplo, son continuas en todo lado. Ya vimos que, bueno, no nos adelantemos. ¿Cómo probamos esto? Lo primero que vamos a hacer es de volver a la definición. ¿Qué sucede? Si f es diferenciable en a, entonces sabemos que este límite, el límite de cuando x tiende a a, de f de x menos f de a entre x menos a, existe. Entonces tenemos un límite que existe, y claramente el límite cuando x tiende a de x menos a existe, y es fácil de calcular, es 0. O sea, eso es uno de los límites que hemos pasado el curso calculando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nosotros queremos ver el límite de f de x menos f de a. ¿Por qué? Porque vean que si f es diferenciable en a, entonces f está definida en a. Si probamos que este límite que está acá existe y es 0, que es lo que tenemos en la pantalla en estos momentos, entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a a de f de x es f de a. Tendríamos las tres cosas: la función está definida, el límite existe, y el límite es igual a la función evaluada en ese punto. Pero ¿qué es el límite de f de x menos f de a? Va a ser el límite, va a ser la multiplicación de los límites de f de x menos f de a entre x menos a por el límite de x menos a. Simple regla del producto. ¿Por qué podemos hacer ese producto? Y esto es importante recordarlo, porque ambos límites, en este lado de la igualdad, ambos límites existen. Sin embargo, sabemos que el primer límite existe, no importa lo que sea, el límite existe, es un número. Y el otro límite existe y es 0. Entonces tenemos un número multiplicado por 0. El límite que estamos buscando, el límite del producto, es 0. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a a de f de x es exactamente f de a, y por lo tanto f es continuo en a. Entonces, en cualquier punto donde una función sea derivable o diferenciable, el término es indiferente, esa función va a ser continua. El opuesto no es cierto, y eso lo vamos a ver hacia el final de este video. Ahora veamos, veamos este ejemplo. ¿Qué sucede con f de x igual valor absoluto de x? Consideremos el punto 0. Ya probamos en algún momento que la función valor absoluto es continua en todo lado, en particular es continua en 0. Pero tratemos de calcular los límites. Vámonos por los límites laterales. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha es el límite de f de 0 más h menos f de 0 entre h, es el límite de valor absoluto de h entre h
cuando h tiende a 0 por la derecha. Si h tiende a 0 por la derecha, eso quiere decir que es mayor que 0, es decir, el valor absoluto de h es h, porque h es positivo. Entonces nos queda el límite de h sobre h, que es 1. ¿Y qué sucede si tomamos el otro límite lateral? Bueno, empezamos igual, termina siendo el límite de valor absoluto de h sobre h, en este caso cuando h tiende a 0 por la izquierda, pero si h tiende a 0 por la izquierda, h es negativo, lo cual quiere decir que el valor absoluto de h es menos h. Y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de menos h entre h, cancelamos los h y nos queda menos 1. Entonces tenemos dos límites laterales, ambos existen, el problema es que esos límites no son iguales, por lo tanto f no es diferenciable en a, donde a es 0. Aquí tenemos, ustedes pueden tomar cualquier otro punto y darse cuenta que para a distinto de 0, esta función valor absoluto sí es derivable en ese punto, pero no es derivable en 0. Resulta que hay funciones que no son derivables en ningún punto, pero sí son continuas. Esto es lo que llamamos la función de Weierstrass. Y aquí pueden ver, si vemos aquí básicamente ellos están tomando como haciendo un zoom de este pedacito, y resulta que este pedazo se parece mucho a este mismo pedazo. Es una función, aunque precede a la función de Mandelbrot por como un siglo, la idea es la misma. La idea es que aquí esto tiene un comportamiento fractal. Usted toma algo a una resolución más pequeña y lo ve ahí y se parece mucho a lo que usted tenía antes. ¿Cómo se expresa esta función? Esta función en particular es la suma o la serie con término general 1 entre 2 a la n por coseno de 3 a la n por x. Nosotros no tenemos las herramientas y en este curso no las vamos a cubrir para asegurarnos que esa función es continua y que no es diferenciable, pero de momento tómenme la palabra en eso. Muy bien, con esto concluimos el video de hoy y la próxima vez lo que vamos a ver son las propiedades de la derivada. Hasta entonces, que estén bien.